la invitación que me ha efectuado el programa, es decir, el derecho, para decir algunas palabras respecto a temas actuales que tienen que ver con el aprendizaje no solo del derecho, sino también del conocimiento en materia penal de algunas figuras jurídicas que quizás no están muy difundidas. El tema de los delitos contra la administración pública, a veces en la universidad, por el tiempo, por la carga lectiva y otras labores, se hace un poco más difícil y a veces no logramos cubrir todos los articulados que tiene la norma sustantiva en este tipo de delitos. Por eso el día de hoy he escogido este tema para que podamos conversar algunas cosas a raíz específicamente de unos problemas actuales que hemos visto inclusive en las noticias respecto a la comparecencia de personas que han hecho uso de una prerrogativa, al parecer procesal, de no querer prestar declaraciones en una investigación. Entonces el tema se ha puesto en el candelero y creemos que sería importante hacer algunos apuntes sobre este tema de la negativa a colaborar con la administración de justicia. Voy a proyectar algunas diapositivas, espero que con las limitaciones que tengamos podamos proyectarlo. Denos un segundo, por favor. A modo de introducción a este tema, ¿quién de nosotros no ha sido espectador de algún hecho? Cualesquiera que sea. Por ejemplo, un arco iris, el paso por el cielo de una estrella fugaz, la circunstancia en que se haya caído, derrumbado, derrumbe de un cerro, un accidente de tránsito, alguien que está cantando en un tabladillo y se resbala y se cae, etc. Creo que en la vida todos somos espectadores de algunos hechos que tienen relevancia. Y eso nos convierte, entre comillas, en testigos de lo que ha sucedido. Y cuando esta visión o percepción, para decirlo con propiedad, tiene algún tipo de relevancia, es evidente que nosotros ya somos unos espectadores calificados. Y si esta percepción se traslada, por ejemplo, a un requerimiento de alguna persona o entidad para que podamos relatar lo que nosotros hemos percibido, nos convertimos evidentemente en testigos. Entonces, el ser testigo es una cualidad especial. Vamos a definir más adelante qué entendemos por testigos desde la acepción común y luego desde el punto de vista jurídico y sobre todo procesal. Bien, dentro de este esquema que nosotros contemplamos, obviamente es importante señalar, definir, precisar qué cosa es la administración pública. ¿Qué entendemos nosotros por administración pública? Porque el tipo penal del cual vamos a tratar hoy día, o el delito, para expresarlo con palabras muy simples, se enmarca dentro de los delitos contra la administración pública. Entonces vamos a entender como administración pública toda actividad cumplida o realizada por servidores públicos, es decir, aquella que pone en marcha o funcionamiento al Estado. Este conjunto de actividades evidentemente tiene como finalidad desarrollar la labor estatal, ¿ya? Y buscar el orden en estas actividades. Esas son las dos aristas que podemos concebir de la administración pública. En pocas palabras, la administración pública es el aparato estatal en funcionamiento o en movimiento. Eso debemos entender por administración pública.
Pero también hay otro concepto que tenemos que rescatar para poder entender el tipo penal, como lo es el concepto de administración de justicia. ¿Qué cosa es la administración de justicia? Claro, cuando hablamos de administración de justicia, todos nos imaginamos en primer lugar al Poder Judicial. Y quizás es la concepción más simple. Pero la administración de justicia va mucho más allá. La administración de justicia es un sistema interrelacionado, intervinculado, que tiene como finalidad precisamente hacer posible la potestad constitucional del Poder Judicial para poder administrar o repartir justicia en el país. Por lo tanto, la administración de justicia pues tiene una finalidad muy importante, reúne a varios entes del Estado y se materializa generalmente en el denominado proceso. Ahí vemos la traducción más literal de lo que se entiende por administración de justicia. Obviamente, la Constitución reconoce otro tipo de justicia, la comunal, la arbitral y la militar. Pero estos conceptos, evidentemente, que pueden estar restringidos solo al Poder Judicial, cuando se habla de administración de justicia, pueden encontrar alguna excepción en estas entidades. Claro está, todos son parte de este aparato que nosotros, vuelvo a repetir, conocemos como administración de justicia. Pero vamos a ver a sus representantes más importantes. ¿Y cuáles son ellos? Para lo que nos interesa, porque estamos vamos a hablar de un tema de delito, en primer lugar, el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado, el órgano encargado por excelencia de administrar justicia, tiene un rol constitucional, tiene personas que la integran con derechos y deberes, tiene garantías que observar. El Poder Judicial es escrupuloso en observar las garantías del sistema de justicia y, sobre todo, esta impartición de justicia, evidentemente, tiene que efectuarse bajo los parámetros de equidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, si hablamos de Poder Judicial, hablamos de un órgano que, evidentemente, está íntimamente ligado a lo que conocemos como justicia. También, no siendo un poder del Estado, sino una entidad autónoma, tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público, evidentemente, es un órgano reconocido constitucionalmente, que sobre todo, por encima de cualquier concepción, es el defensor de la legalidad. El Ministerio Público defiende la legalidad a la sociedad, a las personas, y además tiene entre sus atribuciones el perseguir el delito, es decir, el de ejercitar la acción penal pública. De esa manera, el Ministerio Público realiza sus actividades en defensa, vuelvo a repetir, de la legalidad y de la su rol en materia penal, evidentemente, es trascendental, puesto que la acción penal pública, sin su intervención, no puede ejercitarse. Entonces, tenemos aquí ya dos entidades de mucha importancia en el sistema de administración de justicia. Evidentemente, ellos cuentan con órganos auxiliares, entidades que también tienen relación con la administración de justicia, como la Policía Nacional, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Penitenciario, y todas aquellas entidades que de una u otra manera colaboran decisivamente con la administración pública. Haciendo una gráfica de conjuntos, podríamos decir que la administración pública es el conjunto mayor y la administración de justicia es un subconjunto o parte de este conjunto mayor, para entender así el tipo penal del cual estamos conversando. Dicho esto, es importante también señalar que si tenemos administración de justicia, evidentemente esta tiene unas obligaciones. Y entre esas obligaciones está, por ejemplo, en materia penal, el dejar en claro o descubrir la verdad procesal cuando se investiga o se juzga conductas que evidentemente están reñidas con el ordenamiento político. Y para esto tiene una serie de insumos y prerrogativas, entre las cuales está el de citar a las personas
cuando sea necesario para algún tipo de esclarecimiento o versión. Dicho esto, queda claro que todo ciudadano tiene la obligación de comparecer ante las autoridades cuando es citado. Nadie puede eximirse de esta obligación, está claro esto, conforme al tenor del artículo 163.1 del Código Procesal Penal. Ahora bien, no podemos confundir, y eso quiero dejar con claridad, este deber de comparecer con la abstención de declarar. Son dos cosas muy diferentes. El deber de comparecer es la obligación que tenemos ante el llamado de la autoridad, y la abstención de declarar es la circunstancia particular o nuestra postura frente a un acto procesal. Obviamente, en este tema de declaración y el llamado que hace la autoridad, tenemos que distinguir que normalmente y habitualmente toda persona debe concurrir a la sede judicial o sede fiscal o sede policial para prestar la declaración a la cual le fue solicitada. Pero nuestra norma procesal, siguiendo una larga tradición, reconoce también la existencia del denominado aforamiento. ¿Y qué cosa es el aforamiento? Las prerrogativas que tienen ciertas autoridades de saltarse de esta situación muy peculiar de concurrir. Y en este caso sus declaraciones van a ocurrir cuando el ente que lo llama acude a sus despachos para poder tomar sus declaraciones. Es el caso específico, por ejemplo, del presidente de la República. Por lo tanto, allí estamos ante un reconocimiento de fueros especiales para los casos de la declaración. Vamos a ingresar al análisis de lo que se entiende para efectos del delito que contempla el artículo 371, de lo que se conoce como testigos. ¿Qué son los testigos y los peritos? Porque no olvidar, cuando leamos el artículo, que la norma hace referencia a testigos y peritos. Entonces, vamos a hablar ahora, en estos minutos siguientes, de los testigos y peritos. Ya habíamos dicho en el momento de la introducción que nosotros podemos percibir ciertos hechos, y cuando estos cobran relevancia jurídica, es evidente que cabe la posibilidad de que seamos llamados para declarar. Pero ¿qué cosa es percibir un hecho? ¿Cuándo ocurre esta circunstancia particular de percibir un hecho? O mejor dicho, ¿cuándo percibimos un hecho? La percepción sensorial, amigos, es la capacidad de captar. Y se percibe mediante los sentidos, todos ellos, o algunos de ellos. ¿Y cuáles son los sentidos? Evidentemente, el del oído, el de la vista, el del tacto, el gusto, ¿no? Son los sentidos que nosotros podemos percibir y mediante el cual nosotros, entre comillas, aprendemos algún hecho que pueda ser de nuestro interés. No solamente, claro, en forma tradicional señalamos que la vista sería el principal sentido por el cual vemos, observamos una serie de cosas, pero la percepción sensorial también puede comprender las manos, los oídos. Puede ser que una persona sea ciega, pero puede escuchar la conversación de otras. Puede ser que una persona se dé cuenta de algo por el olor, ejemplo, el gas. Puede ser que una persona de repente no vea, pero su sentido de tacto pueda ser desarrollado y podría describir una circunstancia particular que ha percibido con este sentido de tacto. Por lo tanto, la percepción sensorial, hay que tener claro, no se limita únicamente a la vista. Decir que un testigo es aquel que vio algo
sería un concepto un poco restringido de la percepción sensorial. Y esta percepción, amigos, evidentemente es un insumo del derecho probatorio, porque si no hay percepción, evidentemente no hay testigo, salvo los testigos técnicos que vamos a ver más adelante cuando hablemos de los peritos. Pero la percepción, vuelvo a repetir, tiene que ver con los sentidos que tiene el ser humano como capacidad de captar algún hecho o alguna situación o alguna circunstancia. Por lo tanto, debe quedar claro esta situación de la percepción de un hecho. Ahora bien, dicho esto respecto a la percepción, cuando nos encontramos en sí ante un testigo, comúnmente, ya le hemos dicho, es toda persona que presencia un acto o lo aprende, ¿ya? Para ser más precisos, utilizando todos los sentidos, y con una intención, evidentemente, de dar testimonio de lo que ocurrió. Pero procesalmente, el testigo es toda persona que declara en un proceso lo percibido o conocido, para efectos procesales. A eso llamamos testigo. Repito, testigo procesalmente es aquella persona que concurre a declarar respecto a lo que ha percibido o conocido. En algunas ocasiones, estos testigos, entre comillas, también son parte del proceso. Es el caso, por ejemplo, del agraviado. Es un testigo evidentemente privilegiado porque contra esa persona se ha efectuado la acción lesiva. En otras ocasiones no vamos a estar ante un testigo de este tipo, ¿no? Solamente ante una persona que, por ejemplo, observó un accidente de tránsito, casualmente pasaba por allí y vio, por ejemplo, que una moto impactó a una persona, y estamos ante un testigo que evidentemente vio esa circunstancia. Obviamente el concepto de testigo es muy amplio, teniendo en cuenta la percepción sensorial. Es algo que debe guiarnos para poder entender la conceptualización y la utilidad, además, de un testigo hablando procesalmente. Ahora bien, si hablamos de que todos podemos ser testigos, para efectos procesales, evidentemente va a existir algún tipo de restricción. No todos tienen esa capacidad para ser testigos. Y la ley, evidentemente, establece algunas restricciones, aun cuando nuestro Código Procesal Penal es muy genérico, pero debemos entender y delimitar quiénes no pueden ser testigos. Por ejemplo, los privados de la razón, aquellos que tienen demencia o enajenación. Cierto es que pueden haber visto un hecho, pero al no tener esa capacidad por estar enajenados, no se le puede considerar procesalmente como testigos válidos. Lo otro, en cuanto a incapacidad, tiene que ver con los menores de 18 años, la incapacidad relativa. Teóricamente, estos no pueden ser testigos, salvo en casos de familia o hechos producidos en agravio propio. Allí sí el menor podría aportar alguna referencial. En otros casos, evidentemente, al no tener mayor edad, no pueden intervenir como testigos. Vuelvo a repetir, esta excepción a testificar tiene que ver para los casos de familia. Por ejemplo, el niño de 10 años que presta su versión en cámara de juicio, ¿no? por un delito de agresión sexual. Esta es una declaración especialísima, ¿no? Que duda cabe que este menor es un testigo del hecho, porque es el propio agraviado en muchos casos, y su versión inclusive tiene una presunción de fidelidad. Tampoco pueden ser testigos los parientes consanguíneos. Hay un tipo de restricción también, cuarta consanguinidad y segunda afinidad.
Tampoco pueden ser testigos aquellos vinculados al secreto profesional, por ejemplo, el clérigo con relación a la confesión, el médico con relación a algún secreto. No pueden ser testigos también los condenados por delito y los que tengan interés en el proceso. En estos dos últimos casos, evidentemente, este tema es relativizado, por cuanto, teniendo en cuenta el criterio de libre apreciación de la prueba que señala el Código Procesal Penal, estas dos circunstancias evidentemente encuentran relatividad, porque el juez podría apreciar sus declaraciones en base a las reglas de la sana crítica. Pero esencialmente estas personas no estarían aptas para ser testigos. Pero vuelvo a repetir y resalto, para el Código Procesal Penal, toda persona, salvo aquellas con incapacidad absoluta, pueden ser testigos, dejándolo en claro. Y eso tiene que ver con la demencia, por ejemplo, senil o la enajenación de la cual ya estábamos hablando. Resulta también interesante hacer alguna diligencia sobre este tema en lo que contempla el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, que regula el proceso de este tipo, establece en su artículo 220 algunas exenciones. Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquel que conoce hechos bajo el secreto profesional o confesional. Y el tema de la autoincriminación, que también, vean ustedes, el Código Procesal Penal contempla hasta en el proceso civil. Inclusive en el proceso civil puede una persona abstenerse de declarar cuando pudiera surgir algún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, este tema al cual vamos a ingresar tiene mucha importancia, precisamente por el tratamiento que se le da al testigo. Ahora bien, si ya sabemos qué es un testigo, podemos también dar algunos alcances de las clases de testigos. ¿Cómo lo hemos podido denominar o estructurar para efectos didácticos, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Frank Valladares sobre si el testigo comete delito cuando no declara, y él ha hecho un análisis sucinto del tema de los testigos y ha establecido esta clasificación que la presentamos para poder entender con mayor facilidad sobre la clase de los testigos. El primer grupo de testigos estaría referido a aquellos testigos presenciales o directos, es decir, que han percibido el hecho sensorialmente. El segundo grupo podría ser a los testigos indirectos, es decir, aquellos que no presencian, pero han tomado alguna información relevante. Se lo han contado, por ejemplo, son un testigo de oídas, y tienen una información que aportar. El tercer grupo está referido a los testigos técnicos, ¿no? Aquellos que cuentan con la información, ¿ya? Y para explicar, utilizan sus conocimientos especializados. Por ejemplo, aquel policía que va a hacer la conocida ITP, ¿no? La Inspección Técnica Policial. Este testigo llega al lugar de los hechos, percibe el hecho y le explica, al hacer su informe, sea fiscal o al juez, con qué elementos científicos ha contado para llegar a algún tipo de conclusión. En igual sentido, el médico legista, ¿no? Percibe el hecho, lo describe y después lo explica previo dictamen. Tenemos un cuarto grupo de testigos que es el testigo de conducta. Es aquel que puede aportar algún tipo de información respecto a hechos precedentes o posteriores. Por ejemplo, a aquel que disparó con un arma de fuego, un testigo precedente de hechos precedentes puede ser aquel quien lo vio con el arma momentos antes, aquel quien escuchó, por ejemplo, que el autor de este hecho habría manifestado una voluntad, por ejemplo, de matar. Entonces, estos testigos también son de importancia
para poder entender especialmente el interfinis o la conducta propia de quien haya cometido algún hecho delictivo. Entonces tenemos esta clasificación que me parece interesante y evidentemente nos sintetiza las clases de testigos que podríamos tener en un proceso penal. Y ahora bien, ¿qué cosa es un perito? Si ya hemos hablado de testigos técnicos, evidentemente el perito es aquel que tiene conocimientos de ciencia o arte, y evidentemente es un objeto, un sujeto de consulta para poder entender mucho mejor el tema que se está discutiendo. En algunos casos, el testigo técnico evidentemente se convierte en perito, pero en otros casos el perito no puede haber presenciado los hechos y se acude a él para esclarecer algún del hecho. Se le envían, por ejemplo, los documentos para que hagan una evaluación y diga si, por ejemplo, hay detrimento patrimonial en un hecho. Por lo tanto, allí estamos ante un especialista en la materia para poder conocer los hechos de primera mano. Ahora bien, ¿el testigo tiene deberes? Claro que sí. Tiene algunos deberes que necesariamente debe observar. Frank Baye, por ejemplo, nos dice que el testigo tiene el deber de comparecer, evidentemente, estando al texto del Código Penal. Tiene el deber de declarar, también porque si está citado, ha concurrido para declarar, no para otra cosa. Además, tiene el deber de declarar con verdad, no mentir, porque si no, incurriría en falsedad. Yo he agregado este tema del deber de informar de las causas de su abstención a declarar. Y lo digo esto porque si todos tenemos la obligación de concurrir al llamado de la ley, con mayor razón, nosotros, si no deseamos declarar, tenemos pues la obligación de decirle por qué no vamos a declarar. O sea, no tiene sentido que yo vaya a un lugar citado para declarar y me guarde, me pare aquí y haga mutis o diga no voy a declarar. Con eso no se satisface ni es información suficiente para decir que se cumplió ya con la obligación de concurrir y después no se dijo nada y sencillamente no me da la gana, entre comillas, de declarar. Creo yo que hay un deber de informar, si es que yo no deseo declarar, de las causas por qué no lo hago. Bien, efectuado este tránsito, ya ingresamos, amigos, esencialmente al tema de la negativa de colaborar con la administración de justicia. ¿Cuándo estamos ante esta famosa negativa? Y para eso, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño paréntesis para describir qué cosa es el principio de legalidad. Para ustedes, muchos de los cuales son alumnos de sexto año, este principio deben tenerlo siempre, siempre, siempre presente, porque es el norte de toda la actividad penal. El principio de legalidad es el principio más importante en el derecho penal porque tiene que ver con ciertas garantías y ciertos derechos de la persona. Por eso es que transcribimos aquí lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 2758-2004, que señala claramente que el principio de legalidad exige, no faculta, miren ustedes, exige que por ley se establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas. Si la conducta no está claramente delimitada, no hay delito. Eso hay que tenerlo muy en claro. Conociendo nuestros derechos. En tal sentido, está la prohibición de aplicar en forma retroactiva la ley penal. Ninguna ley penal puede ser aplicada de manera retroactiva. La prohibición de la aplicación de otros derechos que no sea el escrito. Lex scripta. Es decir, lo que está escrito en la norma es lo que vale. La prohibición de la analogía.
lex estricta y finalmente la prohibición de cláusulas legales indeterminadas, es decir, interpretación abierta de la ley penal, lo que conocemos como lex certa. Si la ley penal no está precisa en la conducta, no se puede interpretar por extensión que ésta alcanza a otros hechos que tengan algún parecido. Eso no puede existir. No olviden este principio de legalidad muy importante en nuestro quehacer para todos los abogados. Ahora bien, ¿qué nos dice el tipo penal? El artículo 371 del Código Penal señala claramente que el testigo, perito, traductor o intérprete que siendo legalmente requerido se abstiene de comparecer o prestar declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad. Es decir, estamos ante un tipo de conducta que importa dolo. Porque cuando ponemos ese rotulito de negativa, estamos hablando de un acto consciente. Estamos allí ante una figura, repito, dolosa. Y sí, vamos al análisis del tema. En primer lugar, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Por eso es que al inicio les hablaba del tema de la administración pública y la administración de justicia. Ojo que en este caso, el bien jurídico protegido es el recto y normal desenvolvimiento de la administración pública. Aun cuando el objeto específico de este articulado es el normal desarrollo de los procesos, que duda cabe, porque no tiene sentido, evidentemente, que un testigo concurra a otra cosa que no sea una investigación, un proceso. ¿Y por qué me dirán ustedes, no es administración justicia? Porque, como repito, como lo mencioné hace unos momentos, la administración pública es el conjunto mayor que evidentemente engloba a la administración justicia. Y eso tiene que ver con algo que hemos escuchado en estas semanas y que vamos a tratar más adelante. Por lo tanto, si este testigo no comparece o no quiere declarar, es obvio que los procesos en la administración pública se van a ver afectados porque las personas que están obligadas a colaborar no lo están haciendo. Allí ya hay un perjuicio que la norma evidentemente ha sancionado penalmente. Identificando ahora bien los sujetos activos y pasivos del delito. ¿Cuándo estamos ante el sujeto activo? En este tipo penal, sí, solo sí puede ser sujeto activo el testigo, es decir, aquel que percibe, y el perito. No hay otro sujeto, no puede ser un extraño. Y que además, viene la segunda parte, ha sido emplazado. Testigo no emplazado, obviamente, no es sujeto activo del delito. Entonces, esas dos circunstancias, testigo perito, emplazado como sujeto activo. Claro, la norma señala, traductor, intérprete, evidentemente se ha incluido a estas personas también, puesto que son órganos auxiliares y tienen algún deber cuando son llamados por la administración de justicia. Y en cuanto al sujeto pasivo, siempre lo será el Estado, ¿no? Dependiendo de la institución en la que se realiza esta actividad, esta no actividad por parte del testigo. Por lo tanto, no olvidemos, sujeto pasivo es el Estado y no los particulares. Ahora bien, este delito admite tentativa, creemos que no, puesto que es un delito evidentemente inmediato y se consuma con la no comparecencia o con la abstención de la declaración. Aquí no se exige ningún tipo de resultado, si el proceso se archivó, si hubo una sentencia absolutoria, no se exige. La actitud del testigo, al ser citado, es totalmente independiente de las resultas del proceso o la investigación. Y como le decía, es un delito evidentemente doloso.
el agente actúa con conocimiento y voluntad. Si yo no me presento a comparecer estando correctamente notificado, es porque sencillamente no quiero presentar. Si yo me niego a declarar y no tengo ninguna justificación intermedia, es porque estoy cometiendo el delito y estamos ante una negativa evidente. Por lo tanto, el dolo, vuelvo a repetir, está presente el delito y es elemento sustancial a calificar para verificar si estamos o no ante esta negativa sancionada por la norma punitiva. Ahora bien, la norma señala que cuando la persona es requerida y no comparece o se tiene que declarar, comete delito. Entonces nos preguntamos, ¿qué se entiende por legalmente requerido? Cuando estamos ante esa circunstancia de llamarse legalmente requerido. Y esto tiene que ver con los emplazamientos. Para que una persona esté legalmente requerida, tiene que estar adecuadamente notificada. Tiene que estar notificada en su domicilio real y se señaló domicilio procesal también en su domicilio procesal. Porque el incumplimiento de las formalidades de la notificación evidentemente hace que el delito no pueda ser considerado como tal, si se le ha llamado delito de negativo. Pero además de ello, cuando una persona es requerida legalmente, es necesario que se le señale el apercibimiento. Y aquí hay dos tipos de apercibimiento. El primero, que muchos conocemos, es el de reprogramar nuestra citación bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Ahí estamos ante un apercibimiento. Pero si vamos a sancionar esta no concurrencia con una denuncia, tendremos que precisar el apercibimiento. Primera citación, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. En la segunda. Y si en la segunda no se me ubica, el apercibimiento evidentemente será el de pedirse copia para denuncia penal. Pero siempre, siempre, siempre el apercibimiento debe estar consignado en la citación. Porque si no hay apercibimiento y si no hay advertencia, no podría haber delito. Porque no estoy legalmente requerido. Ahora, consideramos también que teniendo en cuenta que existe el principio de la no discriminación, sería conveniente y es necesario que en las citaciones, por lo menos en forma mínima, se le diga al testigo sobre el que va a declarar, ¿no? Para que usted testifique como testigo en el proceso seguido a José por delito de robo agravado, por ejemplo. Entonces le estoy diciendo de manera mínima sobre qué va a declarar el testigo. No entregarle una simple esquela, concurra a la autoridad y para tal día. Creemos que eso no satisface también con el requerimiento legal. Mínimamente debe saber el testigo por qué concurre. No puede darse el caso que sorpresivamente, por ejemplo, se entere que tiene que prestar declaración, por ejemplo, contra su padre, su hermano, su cónyuge. Creemos que el requerimiento legal debe también contemplar mínimamente, no en extensión, las razones por las cuales se llama. ¿Qué pasa cuando una persona no comparece al llamado de la autoridad? Ya hemos dicho que para esto se requiere de la adecuada citación. Si está correctamente citado y no ha concurrido, se le han puesto los apercibimientos en forma precisa, evidentemente estamos ante un delito. Que ello, repito, debe estar señalado en la citación. Y cuando no estamos ante un delito, cuando pese a estar citado y llamado, existe una justificación razonable. Por ejemplo, a mí me llega una citación para comparecer bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, pero yo en esos días estaba en la cama de un hospital o tengo una enfermedad terminal. Es evidente que allí no hay una causal de justificación. No es tan sencillo decir cometió delito.
este señor no pudo comparecer por esta razón. Allí no estaríamos ante el delito de negativa a comparecer o declarar. Y finalmente llegamos a lo que nos interesa y es quizás la razón de estas palabras, la abstención de la declaración. ¿Cuándo va a suceder esto? Ya hemos visto en estos últimos días y en algunos procesos que tienen que ver, inclusive con funcionarios públicos, que se cita a llamar a los familiares, a los hijos, la cónyuge, los hermanos, y muchos de estos señalan pues que van a abstenerse de declarar porque su familiar está siendo investigado. Y evidentemente encuentran un motivo para no declarar, y quizás desde el exterior, como público, como ciudadanía, estas actitudes quizás nos invitan en algunos casos a la reflexión, en otros casos a la crítica y en muchos casos inclusive a la molestia. Pero vamos a ver si esto es legal y tiene alguna base. Y para esto tenemos que entender que si yo soy testigo y no declaro, cometo algún delito, ya hemos leído el tipo penal y es evidente que el artículo 371 establece pues una desobediencia. Si no comparezco es porque sencillamente estoy desobedeciendo a la autoridad. Si yo me abstengo de declarar, estoy volviendo a desobedecer porque sencillamente no estoy cumpliendo con lo que he sido citado, ¿no? Pero, ¿qué cosa es abstenerse de prestar declaración? Y si esto equivale a guardar silencio. Son dos cosas diferentes, porque el guardar silencio es un derecho, vamos a ser más precisos, que tiene el imputado en virtud al principio de no autoincriminación. Tiene derecho el de guardar silencio. En cambio, la abstención de prestar declaración, evidentemente, tiene que ver con otros motivos y posibilidades, pero de parte de alguien que no es imputado. Vuelvo a repetir, el que guarda silencio es el imputado y el que se abstiene de prestar declaración es el testigo. Por eso es que no son conceptos similares. Tienen quizá los mismos resultados, es decir, no se va a producir la declaración, pero evidentemente el imputado es el que tiene el derecho a guardar silencio. Claro está, en el caso de los testigos, hay una obligación por parte del funcionario de advertir al testigo sobre los alcances de su declaración. Decirle, se le advierte que usted puede abstenerse de declarar si de los hechos que usted va a contar le va a surgir responsabilidad penal para usted o para sus parientes. Y en esto, ya advertido, la abstención es evidentemente discrecional. Porque puede suceder que yo digo, quiero declarar pese a la advertencia, y eso no es ilegal. Pero, en los casos de la abstención de declaración, que tiene que ver con familiares cercanos, encuentra su excepción en los casos de delitos graves. Por ejemplo, el de violación sexual. La madre tiene la obligación de declarar qué sabe, por ejemplo, respecto a un delito grave que haya sido cometido, por ejemplo, por su cónyuge en agravio de su menoría. Ahí creemos que esta abstención no tiene ningún sentido, porque existe la obligación de esclarecerse. Esa sería una excepción que consideramos a este tema de la abstención. Repito, cuando se trata de delito gravísimo, sobre todo donde se encuentren involucrados menores de edad. Analizando ya en sí el tema de la abstención. Repito, la norma no dice el testigo, perito, traductor, intérprete
que se abstiene de prestar declaración. Es decir, no quiere prestar declaración. Dice, no voy a declarar. Es obvio que esta abstención es una acción deliberada. Y para efectos jurídicos, cuando esta abstención está justificada, y lo vamos a ver más adelante, no origina sanción penal. Pero cuando la abstención no se encuentra justificada, es posible considerar una sanción penal, para que esto quede claramente delimitado. Lo anterior nos lleva a considerar qué cosa es el principio de no autoincriminación. La Constitución Política del Estado no tiene en el catálogo, en tanto el artículo 2 como el 139, el tema de la autoincriminación. No aparece en el texto constitucional este tema. Pero no debemos perder de vista que nosotros vivimos en un Estado constitucional de derecho que también acepta lo que denominamos el principio de convencionalidad. Es decir, que nuestros actos siempre deben ser efectuados a la luz no solo de la Constitución, sino también de los tratados de los cuales el Perú es parte. Y evidentemente, la Convención Americana de Derechos Humanos contempla este tema de la no autoincriminación como una garantía, ¿no? Judicial, el que una persona no sea obligada a declarar contra sí misma o considerarse culpable. Y esto ha sido recogido por nuestro Tribunal Constitucional, y que señala claramente que el principio de no autoincriminación tiene injerencia y relación con el proceso, puesto que ninguna persona puede declararse culpable de por sí y originar una sanción penal. La culpabilidad debe acreditarse con actividad. ¿A quién le corresponde esta actividad? Al Ministerio Público. Son ellos los llamados a probar la culpabilidad. Y eso porque existe otro principio que dice que la inocencia se presume. Por lo tanto, sería incorrecto, contradictorio, el que se pueda permitir la autoincriminación. De ello nace el derecho procesal de una persona de guardar silencio, precisamente para evitar autoincriminarse. Ya las normas procesales han desarrollado, evidentemente, este precepto, aun cuando no esté en la Carta Fundamental del Estado. Y ahora es pacíficamente aceptado que nadie puede autoincriminarse, pero además este principio y este derecho puede extenderse al tema de los familiares, como vamos a ver a continuación. Si tenemos en cuenta que ninguna persona puede autoincriminarse, ¿por qué debe alcanzar este, entre comillas, derecho a los familiares? Y eso porque una persona, conforme lo señala el artículo 163 del Código Procesal Penal, el testigo no puede ser obligado a declarar. No puede ser obligado a declarar, vuelvo a repetir, sobre hechos sobre los cuales podría aparecer responsabilidad penal. Y el testigo, evidentemente, tendrá también este derecho cuando se trate de sus familiares cercanos. El cónyuge, por ejemplo, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, de los primos, y segundo, afinidad, de los suegros, los yernos, los cuñados. Derecho también que alcanza a los convivientes, véase la norma procesal, sea por adopción o cuando inclusive haya cesado este vínculo de convivencia. Efectivamente, la norma permite que el testigo pueda omitir o abstenerse, vamos a decirlo jurídicamente como precisa, de declarar cuando pudiese aparecer responsabilidad o pudiese incriminar a familiares. Esto es permitido porque, como les repito, la autoincriminación no solo alcanza al individuo, sino también la esfera más cercana, y así lo ha entendido la norma procesal penal. Entonces, cuando hablamos de abstención de declaración a parientes,
¿Qué va a suceder cuando debo declarar sobre hechos relacionados a mis parientes? Hay esa excepción que ya les he señalado de delitos graves, especialmente en agravio de menores, y en eso también tiene relación el interés superior del niño, pero en otros casos puedo perfectamente pedir el abstenerme de declarar. Si, por ejemplo, yo soy citado para declarar respecto a hechos que pudieran haber sido efectuados por mi cónyuge, un ejemplo, lavado de activos, puedo acogerme yo al derecho a abstenerme a declarar porque el principal incriminado es mi cónyuge. Y cuando hablamos de cónyuge, hablamos de matrimonio. Vamos a dejar la convivencia para después. Y claro, porque entre los deberes matrimoniales está el de fidelidad y asistencia. Claro, alguien dirá, no, pero asistencia para mal, no. Pero es obvio que si yo declaro, miren ustedes, perjudicándome o inmiscuyendo a mi cónyuge respecto a lo que yo sé, este deber, entre comillas, sobre todo el de fidelidad, se va a ver enturbiado, la relación matrimonial se va a ver ya entrar en un zigzag, porque es obvio que mi cónyuge, si sabe que yo he declarado en contra de él, se va a hacer insostenible la vida matrimonial. Por lo tanto, tratando de preservar el matrimonio y con la obligación que tiene el ente persecutado de probar y buscar las pruebas, es permisible que yo pueda abstenerme de declarar contra mi cónyuge. ¿Y qué pasa con el concubino? Si bien no tengo yo una relación formal, pero es evidente que hay un lazo de afinidad, se han generado deberes similares al matrimonio y por lo tanto también esta declaración puede afectar la estabilidad de la pareja. Y nuevamente tenemos la circunstancia de que estando obligado el ente persecutor a probar lo que señala en imputación, es permisible y es permitido en realidad que alguien se pueda abstener de declarar. Ahora bien, con lo que acabamos de precisar, queda una circunstancia en el aire. Cierto es que puede abstenerse de rendir testimonio del cónyuge del imputado, porque así lo dice la norma. Del imputado. ¿Y qué pasa si el cónyuge aún no es imputado? Es un tema muy actual. Mi esposo es el gobernador regional, ¿ya? Pero hay una indagación así preliminar en el aire todavía respecto a que habría cometido delitos. Y yo voy a declarar y digo, no voy a declarar, me voy a abstener de declarar porque presumo que si yo declaro de una u otra manera, mi cónyuge va a pasar a ser imputado. ¿Esto es válido? Claro que sí, porque evidentemente cuando tenemos la no autoincriminación es la posibilidad de que pueda aparecer responsabilidad penal. Y si yo voy a declarar y mi cónyuge aún no es imputado, pero yo siento que existe esa posibilidad de que con lo que yo diga pase a ser imputado, perfectamente yo puedo hacer uso de ese derecho y decir, no voy a declarar porque presiento que de lo que diga yo, mi cónyuge ya deje de ser un simple testigo o no investigado y pase a ser investigado. Por lo tanto, voy a hacer uso de mi derecho a quedarme callado. También otro tema, puedo abstenerme por sospecha de que un familiar va a ser imputado, y este es un tema ya un poquito más lejano. Es evidente que yo mis razones, y por eso es que yo señalaba como un deber de informar las razones por las cuales uno se abstiene, aquí ya estamos ante un tema más lejano, porque esto podría ser utilizado como simple excusa. En todo caso, será ya el fiscal o el juez quien valore esta declaración o esta abstención para delimitar si ha habido o no delito.
Porque no se trata de decir, bueno, es que mi primo, de repente, si yo digo algo, lo van a incriminar y ya no quiero declarar. Pero de repente la situación no está así y sencillamente lo que yo no quiero es declarar. Y eso evidentemente no se puede tolerar. Bien, ahora ya ingresamos a esta parte final con todo lo que hemos señalado. Cuando estamos ante la posibilidad de establecer responsabilidad penal cuando un testigo no declara, ¿no? Primero debe satisfacerse la obligación de advertencia para ir al testigo, ¿no? Es decir, advertirle de que su declaración se va a recibir, pero conociendo de que tiene este derecho a no autoincriminarse y alcanzando incluso sus familiares. Si ese derecho no se respeta, evidentemente hay la nulidad inclusive del acto procesal. No puede existir un acto procesal donde un testigo haya declarado y, por ejemplo, haya dicho, mi esposa estuvo metida en este tipo de líos, y en el acta, por ejemplo, no figura que se le advirtió de estas circunstancias, es decir, de que podría abstenerse de declarar. Hay un riesgo evidente de autoincriminarse o incriminar a parientes. Eso es obvio, de cualquier declaración puede aparecer, pero la advertencia previa, qué duda cabe, va a salvar esta circunstancia. Bajo ningún concepto el testigo puede ser obligado a declarar. Y para delimitar el delito, tiene que aparecer clara y nítida la intención de no declarar. La intención, repito, de no declarar. Y eso lo establecerá el fiscal, evidentemente, luego de las diligencias. Ahora, la negativa de declarar constituirá algún tipo o un indicio de comisión delictiva. O sea, por ejemplo, si yo siendo citado como testigo, digo, me abstengo de declarar por esta razón, ¿podría el fiscal después considerar mi negativa como algún indicio para tenerme como imputado, cambiar mi situación de testigo imputado? Creemos que no, porque es evidente que estoy haciendo uso de un derecho y el uso de un derecho no puede ser tomado como indicio de responsabilidad. Ya a modo de conclusión, amigos y estudiantes, este delito evidentemente es uno muy especial, pero encuentra límites cuando se trata del derecho a la no autoincriminación. No se puede obligar a declarar a un testigo cuando él tiene fundado temor de que su relato pueda tener algún tipo de connotación penal, es decir, pudiese aparecer algún tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, cuando se advierta la negativa injustificada, es decir, sin razón, este actuar sí se convierte en delito. Creemos que en este tipo de delitos el aspecto del dolo es muy importante y no se trata de negarse al programa de la justicia, sino de calificarse efectivamente cuando estamos ante la presencia de un delito de negativa a colaborar con la justicia y cuando estamos ante una actitud justificada, es decir, me abstengo de declarar por cierta razón.